tras 20 años de gobierno de mayoría absoluta, con lo que queda clara su responsabilidad, su innegable responsabilidad en esta difícil situación. Situación en la que no olvidemos y perdamos la perspectiva que se encuentra la mayoría de municipios de nuestra nación, ya estén gobernados por unos o por otros, por la izquierda, por la derecha, por los nacionalistas o por las coaliciones. Todos tienen parte de culpa por esa irresponsabilidad e ineficacia que hemos visto. La realidad es que la gestión ha sido negativa y las consecuencias pueden ser malas o fatales para la ciudadanía. Pero entendemos que ya no es el tiempo de lamentaciones y quejas. O nos ponemos en marcha o nos superan las adversidades. Nosotros, desde que llegamos a la corporación, hemos hecho frente a una situación encontrada que no es que nos guste, no nos gusta, así de claro. Pero aquí venimos y estamos representando a los vecinos. Y tenemos la obligación de trabajar en común. Todos, y digo todos los compañeros de la corporación, para sacar este municipio adelante. No podemos escapar de nuestra responsabilidad ni excusarnos de nuestro deber con intereses partidistas. Va por delante siempre el municipio. Se propone al Pleno un plan tremendamente ajustado para acometer la difícil situación por la que atravesamos, que como sabemos es común a la mayoría de las administraciones locales y con la que se eliminarán servicios, subvenciones y actividades, además de subir los impuestos y despedir personal. Es el momento también de decirle al ciudadano que es irreal el estado de bienestar que conocíamos. Ese ya se acabó. No se pueden mantener más esa línea de buenura, digamos. Se han derrochado recursos y ya no hay más capacidad para endeudarse, ni nos prestan dinero, ni ya nos van a fiar porque no se fían de nosotros. Tendremos que pagar los servicios y actividades no obligatorios a las administraciones. Servicios que el ayuntamiento, y este en concreto, que es el que nos preocupa, ya no puede subvencionar. Son medidas dolorosas, obviamente, son medidas dolorosas, pero son medidas que hay que tomar. Reconozcamos que una vez que estamos intervenidos, de hecho, por el Estado, que se ve obligado a rescatar a una parte de sí mismo con exigentes medidas de disciplina presupuestaria. Nosotros, en las conversaciones que hemos tenido con el equipo de gobierno, el estudio de esta propuesta, de este plan de ajuste, defendimos desde el primer momento que no podían seguir recortando el servicio a los vecinos, pedir sacrificio a los trabajadores del ayuntamiento, mayor esfuerzo contributivo a la ciudadanía, sin dar un paso adelante los políticos y rebajarse los sueldos. Esta, señoras y señores, fue una iniciativa nuestra, así de claro, para que quede claro. Era obligado y necesario, como hemos venido manteniendo, y hemos trabajado por ello desde que llegamos al ayuntamiento con nuestras propuestas y mociones sobre las retribuciones, que fueron en algunos casos irresponsablemente campo de batalla de intereses partidistas y personales. En estas conversaciones pusimos sobre la mesa la indiscutible necesidad, como digo, de bajar los sueldos de todos los concejales del consistorio, llegando finalmente a un acuerdo, como entendemos que pueden hacer las cosas, que es el que figura en este ajuste con una bajada lineal del 12%. En definitiva, aportábamos una premisa que ya anunciamos en el mes de julio cuando dijimos que en los presupuestos teníamos aún cabida para estudiar la posibilidad de la bajada de los sueldos. Es cierto que nos queda, creo que a todos, una espina clavada en la situación de algunos trabajadores que pueden ser despedidos y para los que pedimos un intenso trabajo del equipo de gobierno junto a los representantes de los trabajadores y también, como no, a los de los partidos, a nosotros mismos. Solidaridad para buscar las mejores fórmulas de cara a que esto pueda paliarse y no se llegue a despedir a estas personas. Y todo ello teniendo en cuenta que hay una serie de trabajadores laborales a los que ya el decreto ley no les renueva el contrato a medida que vayan venciendo.
no deja, perdón, que renovemos el contrato a medio año. Entendemos que tenemos que aprobar este duro y exigente plan. Habrá que hacer, y voy a decirlo coloquialmente, de tripas corazón y sacarlo adelante. Nuestro grupo va a apoyar el plan, que debe presentarse además hoy mismo. Y estaremos vigilantes para que se vaya cumpliendo escrupulosamente. Desde aquí no solo pedimos, sino que exigimos al equipo de gobierno se nos vaya informando periódicamente del cumplimiento de este plan. Muchas gracias. Gracias. Señora Barbán. Gracias. Bueno, nosotros queremos en primer lugar agradecer la elaboración del plan de ajuste tanto a la concejal delegada de Hacienda como al técnico responsable de intervención, ya que sabemos que ha supuesto un gran esfuerzo, aunque entendemos que es su responsabilidad, igual que la nuestra de defender los derechos de los vecinos y de los trabajadores de este ayuntamiento. Es por ello que también propusimos que este pleno se hiciera en horario de tarde para que los trabajadores y los ciudadanos, uno de los principales afectados, estuvieran presentes y dieran por supuesto de primera mano la conformidad o no a lo que se está aprobando. Como representante de una parte de esos ciudadanos de este municipio, nos encontramos ante una de las cuestiones más trascendentes a las que tiene que hacer frente una administración pública, que es presentar un plan de ajuste para paliar la deuda contraída de este ayuntamiento y arrastrada desde hace muchos años. A nadie se le escapa que la situación actual de quiebra de las finanzas públicas de nuestro ayuntamiento es responsabilidad única de la gestión realizada por el Partido Popular y por el mismo alcalde desde hace más de 20 años. Hay que dejar claro y poner de manifiesto que este plan de ajuste contempla unas fuertes subidas de impuestos para los vecinos, algunos de un 22%, recortes en servicios y despidos de trabajadores de este ayuntamiento que llevan muchos años trabajando y que se han ganado la plaza mediante un proceso de oposición. Desde que Ciudadanos entró en el consistorio ha mostrado unas líneas de actuación expuestas siempre con el ánimo de que en algún momento estuvieran presentes en la hoja de ruta de este equipo de gobierno. Es el momento de recordar que no hemos sido capaces de aprobar ninguna de las propuestas de los grupos de la oposición de rebaja de las retribuciones del personal de la corporación. Sobre la que plantea el plan de ajustes indica que será un 12%. Volveremos a proponer que sea progresiva y que la rebaja sea mayor proporcionalmente hablando para aquellos miembros de la corporación que más ponen. Es el momento de recordar que no hemos apoyado nunca la existencia de personal eventual de confianza, ni por su debilidad contractual ni por su significado ante la sociedad. Es por ello que las medidas de recortes que proponemos y que propondremos sería amortizar estos gastos, que sean financiados por los partidos políticos que lo deseen, no por el ayuntamiento, por lo tanto por los vecinos. Este plan de ajuste no plantea ninguna reducción de personal de confianza. Decir aquí que proponemos una reasignación de recortes con esos ahorros y una financiación por parte de los partidos políticos, no por parte del ayuntamiento. Esta medida, aunque retirada por entender que el plan de saneamiento debe aprobarse y hay demasiados inconvenientes políticos y no políticos, esperamos y deseamos que se tome en consideración por todos. Es importante analizar y renegociar todos los contratos que tiene firmada esta administración, el concepto, la cuantía y el objetivo de los mismos. Recordamos que no hemos estado de acuerdo en utilizar la subvención de la Comunidad de Madrid en más de 2,5 millones de euros para la creación de un spa. Son estos edificios y estas pretensiones las que nos alejan de la gestión eficaz, de una economía saludable y de un déficit cero. Cuando para tener un spa nos vemos obligados a subir tasas de impuestos a todos los ciudadanos que llevan el Padrillo, estamos obligando a que todos paguen por las debilidades de un gobierno que no está pensando en las mayorías, que no está pensando en las necesidades básicas del Llano del Padrillo. Cuando en este municipio no hay acuópolis, no hay universidades ni empresas o polígonos que nos activen los ingresos, cuando esperamos y planteamos nuestros números sobre licencias urbanísticas, nos damos cuenta de que unos municipios han estado haciendo inversiones y construyendo un futuro, mientras que otros permanecen anclados en el pasado y con peores perspectivas a superar esta crisis. Este municipio tiene una sociedad urbanística que no ha hecho más que incrementar la deuda a este ayuntamiento. En este plan de ajuste deberían recogerse los datos de su deuda y un plan para sanearla. Villanueva del Padrillo es un municipio joven, con una población que necesita de muchos servicios municipales, por lo que no podemos ofrecer una gestión municipal basada, por un lado, en la privatización de todos los servicios posibles, como por ejemplo los transportes, lo que imposibilitará su disfrute con muchos ciudadanos, y
por otro lado, la supresión de otros servicios, ayudas y subvenciones, como se recoge en este plan de ajuste. Y mientras, el ayuntamiento sigue costeando puestos de confianza. Esto, sin duda, creará una desafección de los futuros ciudadanos con la clase política que ha dado lugar a esta situación y contribuirá, sin duda, a aumentar la brecha que separa el mundo de aquellos que viven solo para la política a escala de los ciudadanos y de los propios vecinos. La obligación de las administraciones, a nuestro entender, es trabajar para que los municipios sean económicamente sostenibles, que cubran las necesidades de los vecinos y ofrezcan servicios dentro de las posibilidades reales para sus comunidades. Ciudadanos no pueden apoyar este plan de saneamiento, principalmente porque tiene otra propuesta y porque creen que se puede mejorar este plan. Gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, primero felicitar a la persona que la ha ayudado por el trabajo realizado, que ha sido una tarea sin prueba y que se ha llevado muchas horas. Independientemente de las críticas como que se hagan después, el trabajo está ahí y merece ser reconocido públicamente. Recordamos que te rifa estas palabras a veces. Aparte de eso, bueno, durante 4 años este grupo municipal les ha estado pidiendo cosas que no se podían hacer y ahora se pueden hacer. No sé si recordarán en cuántos casos hemos dicho que estás en la Comunidad de Madrid y que no las cosas de los adultos. Vosotros lo recordarán. Que se recortase el contrato de orden, que se intentase renegociar el contrato de paseo. También les hemos dicho que se atendiesen los consejos del Departamento de Intervención en el sentido de elaborar un plan de saneamiento que se pudiese cumplir. Que no hiciesen ustedes los presupuestos contando con ingresos que luego se van a materializar, como se venía mostrando un ejercicio de plan de otro. Todo eso lo hemos dicho y es lo que estamos haciendo ahora. Cuando nos decíamos que no se puede hacer y ahora se puede hacer. Simplemente hacerlo notar para añadir que a veces pues hay que escuchar lo que dicen los consejos, que no decimos siempre tonterías, decimos cosas que se pueden hacer. Nosotros no vamos a votar a favor de este plan, porque no estamos a favor de que se despida a personas, a ninguna, a los puestos de confianza, también son personas y trabajadores de este ayuntamiento. Hemos puesto sobre la mesa otras medidas que no se han estudiado. Esperamos que se estudien más adelante, que se vea su viabilidad, que se pueda discutir sobre ello. Por eso tampoco vamos a votar en contra, porque pensamos que tenemos una responsabilidad para con las soluciones. Aquí se ha hablado de que hay que mantener los servicios a los vecinos. Bien, claro, estamos totalmente de acuerdo, pero es que para poder mantener los servicios a los vecinos lo primero que hay que hacer es que este ayuntamiento siga siendo viable. Para que este ayuntamiento siga siendo viable, tenemos que proponer este plan. Desgraciadamente, quizá no es el mejor, a lo mejor hay otros, pero es que es el que tenemos, no hay elección. Aparte de una premura de tiempo impresionante, y ya le dije a la señora Isabel que tenía que reclamar. Entonces, bueno, nosotros en eso no tenemos ninguna responsabilidad, hemos visto durante muchos años las culpas al señor Zapatero, bueno, pues ahora la responsabilidad es el señor Rajoy, que es el que las tiene. El caso es que esta situación, y en eso coincidimos con el compañero de UID, es la que es. Hemos llegado a ella como se haya llegado, pero aquí estamos. Y de aquí es donde hay que salir. Si pretendemos seguir ayudando a nuestros vecinos, pues tendremos que poner de manera normal, como normalmente se dice, y ponernos a trabajar. No nos gusta lo que viene impuesto, no nos gusta, si lo vamos a pagar igual que todos los demás. Está claro que no nos gusta lo que viene impuesto. ¿No hay más remedio? No lo sé. No he tenido tiempo tampoco, ni tengo los conocimientos para saber si sí o no. Lo que siempre ha defendido el Partido Socialista es que los impuestos son una medida solidaria, es la forma de que todos los ciudadanos contribuyan a hacer frente a los gastos de la comunidad. Gastos de los que luego nos beneficiamos todos, por lo tanto justo es que los paguemos entre todos. También hemos puesto sobre la mesa otras medidas para ingresar dinero. Hemos hablado con la concejala que nos ha dicho que se puede estudiar y que en función del aumento de ingresos, bueno, pues se puede estudiar una redistribución del gasto o una disminución de la presión. Bueno, esto es una cosa que se puede desarrollar. El plan tiene muchos años de vigencia y entendemos que se pueden corregir cosas que ahora, por la premura, no se han podido tener en cuenta. Es prácticamente todo lo que nuestro grupo tiene que decir. Simplemente vamos a abstenernos por las razones que hemos hecho. Muchas gracias. Señora Isabela. Bueno, buenos días.
señora Ciprián dice que hay aspectos que no le gustan y que se podían haber salvado de otra forma, como los planteaba en su moción, y habéis hecho a grosso modo las cifras y la verdad es que no encajarían. Por lo tanto, en esta situación sería prácticamente inviable. Y al señor Cobo, pues bueno, la verdad es que siempre nos da exactamente los mismos argumentos y siempre plantea las mismas cuestiones. Es verdad que usted ha hecho mención al plan de saneamiento del año 2009. Es verdad que es un plan de saneamiento que se ha cumplido prácticamente en su estado de ejecución de gastos, pero que no se ha cumplido en su estado de ejecución de ingresos. En su estado de ejecución de gastos, sí que le digo, por ejemplo, de la liquidación de 2011 se ha reducido el gasto en 418.404 euros respecto a lo que estaba previsto en el plan. Y en el año anterior, pues bueno, hubo ahí un desfase debido fundamentalmente a que nosotros habíamos previsto la concesión administrativa de todo el servicio de deportes, concesión que usted no ha compartido en ningún momento. Somos conscientes de su voto en contra en todas y cada una de las veces que hemos intentado sacar este proyecto adelante, pero que como las cifras nos están demostrando hoy con este plan de saneamiento, esa reducción del gasto en aproximadamente 800.000 euros a las arcas municipales son las que permiten que hoy traigamos este plan de ajuste a este pleno. Por lo tanto, usted propone unas formas de gestión municipal que las cifras demuestran que para la situación económica del ayuntamiento no son las mejores. La diferencia, y lo he explicado claramente, de este plan con el que se presentó en el 2009 fundamentalmente está en que en este plan hay que partir exclusivamente de la liquidación del 2011 en su previsión de ingresos y gastos. En el plan que se presentó en el año 2009 no existía esa exigencia y nosotros argumentamos claramente en la información complementaria al plan cuáles eran las previsiones de ingresos que se iban a tener en este municipio y que efectivamente no se han realizado. Sin ir más lejos, en el año 2011 la diferencia de ingresos de lo previsto en el plan por los liquidados de 2.375.000 euros. Cifra nada desdeñable, efectivamente. Pero sí le digo que hemos controlado el gasto y esa reducción de 418.000 euros está plasmada. Es verdad, y se lo digo sinceramente, que ni el gobierno que existía entonces en España, ni el gobierno de la Comunidad de Madrid, ni nosotros, habíamos previsto que la situación económica de España del 2009 ahora iba a caer de la forma tan espectacular que ha caído. Entonces, todos esos ingresos adicionales previstos por nuevos desarrollos urbanísticos o nueva implantación de infraestructuras en el municipio efectivamente no se han producido. Por ello, yo asumo hoy la responsabilidad de este nuevo plan ajustado a lo que el decreto establece y es la diferencia con el anterior, aunque el objetivo es el mismo, es poder pagar a los proveedores facturas pendientes de las administraciones públicas. La diferencia con aquel plan es que este no prevé unos mayores ingresos en ningún concepto, salvo aquellos que vengan reflejados en el plan de subidas de impuestos, de tasas o de precios públicos, en el cual hay que establecer cuál es la fecha de aprobación y cuál es la fecha de implantación. Que el plan no recogía estas medidas. Esto creo que es debido a que el actual gobierno, que ha trabajado efectivamente por un espacio de tiempo demasiado corto para nosotros, para poder hacerlo con tranquilidad y poder valorarlo, ha tomado decisiones mucho más severas que las que se tomaron en aquel momento, puesto que
nunca se podrán prever unos mayores ingresos por ningún otro concepto, que no sean los que le acabo de mencionar. Y ello se debe fundamentalmente a la situación de extrema gravedad que presentan las cuentas de todas las administraciones locales de España, de las administraciones de la comunidad, de las comunidades autónomas y del Estado. Comenta también que efectivamente la Comunidad de Madrid nos ha eliminado esa aportación del 25% del gasto corriente del Prisma. Es verdad que esa cifra hace reducir todavía más la previsión de ingresos de este año y se lo reconozco. Reconozco que las subvenciones de la Comunidad de Madrid se han disminuido y reconozco que el pago de esas subvenciones también está causando un problema en la tesorería de este municipio. Es la situación que hay y no se la voy a, ni se la voy a negar ni se la voy a discutir. Dice que en su programa electoral presentaba recortes en los contratos, servicios municipales que no deberían de ser deficitarios. Nosotros también lo habíamos previsto y de hecho ya les he comentado en mi intervención anterior que desde julio del 2011 hemos venido trabajando por recortar todos esos contratos, por controlar la buena ejecución de esos contratos y el cumplimiento de todas y cada una de las mejoras incluidas en los mismos. Me remito a las cifras. Las cifras demuestran que el trabajo que se viene realizando desde julio es eficaz. Más de 460.000 euros en reducción por todos estos servicios. Me dice que el plan debería recoger el mantenimiento de los servicios, está garantizado, se lo he dicho, y está prevista y está dotada la partida de gastos para el mantenimiento de todos los servicios imprescindibles del ayuntamiento. El gasto social se mantiene servicios sociales en su integridad. No sé si usted ha leído el plan, pero no hay ni un solo recorte en esa Concejalía de Bienestar Social, excepto la bajada de la aportación a la mancomunidad de la Encina en 14.000 euros, porque han hecho un reajuste económico que produce esta bajada. No porque se vayan a recortar los servicios sociales. Insiste en el mantenimiento de la plantilla. Le puedo decir que la plantilla del ayuntamiento, la bajada que hay o la eliminación de puestos de trabajo fijos está en torno a 2 o 3 personas. Creo que en relación, no sé, el señor Amarilla sabe mejor que yo la cifra, de 124 empleados en este ayuntamiento, es un tanto por ciento ínfimo si yo lo comparo con Parla o con Pinto, o no sé, me da igual, con cualquier municipio que usted puede conocer cuyas cifras son muchísimo más superiores a esta. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario, pero extraordinario, por mantener toda la plantilla del ayuntamiento. Realmente se están eliminando puestos en aquellos servicios que entendemos son susceptibles de reducir. Por lo tanto, el plan sí que contempla el mantenimiento de los servicios y el mantenimiento del gasto social, que para nosotros, en estos momentos de crisis y con la situación que están atravesando muchas familias, es prioritario. Me gustaría que usted conociera más de cerca la labor que desde esa concejalía se está realizando por ayudar a todas y cada una de las familias que en estos momentos atraviesan situaciones complicadas. Luego, como siempre, tiene su discurso de que paguen más los que más tienen, con los vehículos y con las viviendas. No voy a entrar ni a debatir este tema. Y bueno, usted solicita mi dimisión como concejal de Hacienda y la dimisión del alcalde. Yo sí le agradecería que al menos valorara las cosas buenas que se han hecho. Se ha hecho un gran esfuerzo por controlar los servicios, por ofrecer a nuestros vecinos los mejores servicios y el mejor municipio. Me dice que, bueno, pide la dimisión porque piensa que hemos malgastado. Yo le diría que hemos invertido en obras en este municipio
durante el tiempo que lleva el señor González como alcalde, 42.897.378 euros en inversiones en este municipio, en proyectos como el centro de mayores, instalaciones deportivas, auditorio, centro cívico, polideportivo. Estoy hablando de unas cifras aproximadas de cálculos que yo he hecho. Creo que 42 millones de euros invertidos en este municipio durante su gestión es una cifra nada desdeñable que creo que merece el reconocimiento del trabajo y del esfuerzo que se ha realizado. Al señor Sanz, efectivamente, nos enfrentamos a la responsabilidad como miembros de la corporación y entiendo que usted se ha incorporado recientemente a una situación que se ha encontrado. Valoro muy positivamente que desde su incorporación ha estado trabajando activamente por ayudar y por mejorar la situación de este ayuntamiento, aportando ideas y proyectos que mejorarán el servicio que prestamos a los vecinos. Creo que usted ha venido aquí a este ayuntamiento a trabajar por ellos y no por un partidismo personal o político. Y en ese sentido siempre alabaré la postura que tiene, en contra de las actuaciones de algunos otros miembros de la corporación. Es verdad que hay que ponerse a trabajar. Y yo, si este plan se aprueba hoy, asumo el compromiso que desde la semana que viene he adquirido con el Departamento de Intervención de empezar a trabajar por la ejecución de este plan y a continuar reuniéndome con ustedes para ir informándoles puntualmente de todas y cada una de las medidas que se van adoptando y cómo se van ejecutando. Estableceremos un calendario de reuniones, estableceremos un plan de trabajo. Yo le garantizo que mientras yo sea responsable de este área, este plan se va a cumplir. Creo que en ese sentido no tendría más que decirle que efectivamente la solidaridad con el personal, y en ese sentido ya he contestado que hemos hecho un gran esfuerzo por intentar no tocar ese capítulo. Agradezco a la señora Marván sus palabras de felicitación, al menos por el trabajo y el esfuerzo realizado. Transmito además las palabras al Departamento de Intervención. Dice usted que es responsabilidad del equipo y del alcalde la situación en la que nos encontramos actualmente. Efectivamente, podría ser que una parte fuera una responsabilidad nuestra. Yo no voy a negar y no eludiré nunca la responsabilidad asumida de que es posible que se hubieran tenido que tomar medidas adicionales en otros momentos con el fin de haber evitado llegar a esta situación. También le voy a decir que no fui la única persona en este país que pensó que la situación de España no iba a llegar aquí. No voy a recordarle palabras de algunos dirigentes políticos que decían que no estábamos en crisis. Nosotros, conscientes de la situación, es verdad que empezamos a reducir nuestros gastos y ya en la legislatura pasada se hizo un gran esfuerzo por controlar gastos superfluos, manteniendo el servicio que le dábamos a los vecinos. Quizás ahí es donde nosotros tendríamos que haber hecho un mayor recorte. En esos servicios que hemos venido prestando, de los cuales ellos han disfrutado y que es posible que en estos momentos son los que se puedan ver más afectados. También le puedo decir que hemos hecho